Se escucha. Cecilia, buenas tardes. Hola. Hola. Pásame. Hola, buenas tardes a todas. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Al y B. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Marcela. Hola. ¿Cómo están? Hola. Al y B. Muy bien, por suerte, acá. Ya saben que entré hoy a la reunión a las 6 menos algo, esperando, y seguía en sala de espera, y seguía en sala de espera. Ay, pobre. Volví a salir, volví a entrar, Y era las 19. y entonces, claro, cuando en una que salí tuve que volver a entrar, agarré para ver nuevamente el video de la reunión, y ahí, pero bueno. Y bueno, ¿qué va a hacer? Al y B. Al y B. No puedo con eso. Ahí, esperando conocer a Marcos, un poquito. Al evangelista. Va a comenzar en Facebook la transmisión en unos segundos. Bárbaro. Ahí va. En Facebook, en el mismo grupo, ¿no? Es en el grupo cerrado, sí. Cerrado de formación. Formación Bíblica Permanente, Diócesis de Morón. En Sí. ese, sí. En ese. Ah, bueno, está bien. Estoy bien, entonces. Ya liberé la sala de espera, sí. Ahora en unos minutitos ya se conecta Ana, que estaba cambiando de computadora. Se había conectado con el celular y bueno, ahora se va a conectar con la computadora. Ahí está. Ay. Ahí te vemos, Marta. Sí, Hola. no podía conectar. Está yendo. Muy Ahí va. bien. Ahí se lo ve a Jorge también. ¿Eh? Está en dos lados. Hola, buenas tardes a todos. Hola, buenas Hola, buenas tardes. tardes. Hola. Hola, hola. Bueno, ya muchos nos conocemos. Jorge, estás repetido, ¿no? Sí. Sí, porque uno tiene el audio y el otro Con tiene la cámara, sí. la cámara, parece. Pero no se lo escucha, está hablando, No se pero te escucha. No se te escucha, Jorge. Bueno, estás muteado en el otro, no sé. Conectar el audio. Mariana, ¿cómo estás? Hola a todos. Hola. Desde Mendoza, Cecilia, hola, buenas tardes. Muy bien en el ¿Qué chat. tal, Cecilia? Nos volvemos a encontrar, qué lindo. Ah, ahí dice Matías que no está escuchando nada. No está escuchando nada. Ah, Porque porque... sale conectar el audio. Está conectándose teóricamente. El de él. Sí.
A ver, todavía sigue apareciendo que se está conectando. ¿Ahí escuchás, Matías, o no? Ahí por lo menos parece que... Sí, ahí ya terminó de conectarse. ¿Nos escuchás, Matías? Ay, ahí justo mi perro ladrando. Silencio mi micro. Sí, yo también silencié el mío porque las mías Sí. recién salieron corriendo. Y sí, Viste, a los chicos les puedo decir, bajen el volumen que tengo un Claro. pizza. A ella ¿dónde la lleva? está bien. Son las rutinas de la casa, está bien. Uno con Sí. esto entra a cada casa. Sí, sí, cierto. Yo me vuelvo loca porque ella a las 8 siempre quiere comer y nosotros terminamos 8:15, entonces ya a las 8 está con las uñas, ahí que yo digo, ay, que no se escuche. Bueno. Ay, Patricia se está conectando. Ah, Patricia. A ver si Matías se escucha. ¿No? Bueno, ya debe estar también conectándose Ana. A ver. Si nos dejó algún mensajecito. A eso de las 7:10 dice que se va a conectar. A ver si Matías se escucha. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Claudia. Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Estaba haciendo unas labores domésticas. Ay, ¿qué dice? Muy bien. Dejar todo listo antes del encuentro. Sí, sí, estaba lavando ropa. Así que Ahí está. me voy a secar las manos con las manos mojadas. Hoy, buenas tardes, disculpen. Hola. Hola, Ana. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Acá con la tecnología tratando de resolver los temas. Ahí Matías está. dice que no escucha, pero bueno, será problema, no sé. ¿A mí me escuchan? Sí, Nosotros sí, Sí. Bien. pero Yo también te escucho, Ana María. Mm. Yo te escucho. Muy bien. Ahí estamos. Bueno, estamos con ganas de empezar a conocer un poquito más de Marcos. Bueno, Hoy lo que vamos a ver es una introducción. No sé si esperaremos un poquitito más, a ver. y bueno, Esperamos esperemos 5 minutos a ver qué pasa. 2 que viene. minutitos por lo menos, ¿no? sí. Claro, que venga más gente al baile. Marcelo nos dice que es de Santiago del Estero. Bueno, bienvenido. Ujú. A ver. ¿Y Matías nos escucha? Matías no No. nos escuchaba recién. No escucha, pero debe ser un problema de él. Claro, sí, seguro. Seguro. No, ya lo vengo. ¿Ya nos dijeron de qué lugares son mientras me esperaban? Cecilia Van nos está escribiendo, nos está viendo desde De Mendoza. Mendoza. Algunos nos conocemos, por ejemplo, Anaír Díaz, que no le conozco la cara, pero alguna vez creo que puso que era de La Matanza. Sí. Después a Marta la Buenas conozco. tardes, yo soy Marcelo, Mm. participé en la Semana Bíblica de la Pastoral que han organizado, así que varias caras conocidas. Termino de dar clase a mi alumno de 7º grado, así que soy docente. Ay, Ah, Muy bien. encantados. qué bueno. Soy de la diócesis de Peñatuya, ¿no? Ah, bueno, bien al norte, bien al norte. Sí, Es del NOA, en el NOA, sí. que con la Biblia andan muy bien por el NOA, ¿eh? Está fuerte. Sí,
con Verónica Taramín. Sí, y con Oscar Tapia y los... Oscar Tapia, sí. Y tienen los apóstoles de Lourdes. Mis profesores de vida. ¿Cómo? Yo hice una diplomatura en actualización bíblica en la escuela Fray Mamerto Esquiú, que se desarrollaba en Salta, ¿no? Así que los tuve de profesores a Verónica, al padre Oscar Tapia, a Gerardo García Heller. Así que, bueno, algunos conocidos de a lo mejor de ustedes también. Sí, nos han venido a visitar por Morón, al seminario y a la formación bíblica, gracias a Dios. Oscar Tapia nos lo trajo el Zoom. No vino a Morón en persona, Vero sí el año pasado. Pero Oscar lo Yo vimos sí conozco Morón. Tengo mi hermano en Rafael Castillo, así que... bueno. Cerquita, cerquita, conozco el Morón, todo el centro, así que conozco bien. O sea que ahora nos queda a nosotros ir a conocer tu lugar. Así que empecemos a organizar. Sí, bueno, empecemos a cuando organizar. gusten. Ahí Matías consiguió la cámara, ¿ahora nos escuchás, Matías? Qué bien, sí, sí. Ahí puso que escucha. Bueno, bárbaro. Muy bien. Bueno, ya podemos ir comenzando, ¿no? A ver, yo tengo que buscar las cosas que tengo por acá porque voy a compartir la pantalla. Graciela está con eso. Graciela, ¿compartís vos entonces? Sí. Perfecto. Bueno, antes de empezar, nosotros solemos rezar y entonces vamos a rezar cantando un salmo que seguramente todos conocen, así que yo voy a silenciar porque si no se van a ir todos. Voy a cantar en off. ¿Qué salmo es, Ana María? El Salmo 33. Bueno, muy bien. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Habiendo rezado y buscando el refugio en el Señor, nos disponemos ahora a conocer un poquito a Marcos, pero antes de eso, hablemos un poquito de la formación de los evangelios. Nosotros sabemos,
y los que no, van a descubrirlo ahora, que en realidad, bueno, Jesús no nació en el año 0, sino que habrá sido alrededor del 4 o el 7 antes de la era común. Y vivió hasta el año 30 de la era común. Luego viene un periodo en que son los discípulos los que predican. Primero lo escuchamos a Jesús en esos años, luego predican los discípulos y están las tradiciones orales, los discípulos y Pablo, entre el año 30 de la era común y el 65, y entre el 65 y el 130 tenemos los escritos. Entonces, hay un periodo de tradición oral, hay un periodo de tradición escrita. Y a Marcos lo tenemos escribiendo a mediados de la década del 60 de nuestra era, luego lo hacen Lucas y Mateo y el último es Juan. Pero el primer escritor cristiano fue Pablo, que escribió las cartas. Bueno, hay dos dataciones distintas, pero 40, 50, sale la primera carta, que es la primera a los tesalonicenses. Esto también nos sirve porque cuando hablemos de Evangelio, vamos a referirnos un poquitito a Pablo también. Bien, entonces, ¿quién fue Marcos? Yo supongo que están todos con las Biblias, pero no quiero ni fijarme por las dudas. Sí. Sí. Entonces, estos textos igual después los buscan y a los que nos pidan por el mail y no están en Classroom o en Facebook, se los mandamos por mail esto y el escrito, un Word para que si los quieren reutilizar. Entonces en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, hace dos referencias a Marcos. Una como el hijo de María, y María era una señora en cuya casa se hacían reuniones para orar, a la que iban los seguidores de Jesús. También en Hechos de los Apóstoles nos cuenta que Juan Marcos acompañó a Pablo y a Bernabé en los viajes. Inclusive ahí hubo alguna discusión entre Juan Marcos y Bernabé. Bien, también, y esta es una de los fundamentos de lo que vamos a seguir hablando, también en la primera carta de Pedro menciona a Marcos como una especie de secretario de él. Y por último, en la carta a los Colosenses y en Filemón y en la segunda de Timoteo lo nombra Pablo a Juan Marcos. Y Juan Marcos habría estado acompañando cuando la carta a los Colosenses nos cuenta que Pablo está en prisión. Si es uno solo, si son varios Marcos, no lo sabemos. Pero nosotros, hay dos tendencias fuertes. Yo particularmente elijo la de Papías, que nos dice que Marcos sería el secretario de Pedro y que entonces escribió aproximadamente en el 65, como decíamos. Para los que no me han escuchado antes, eso que dice ahí, AS es antes de la era común, y es la nueva manera que se utiliza en los estudios para mencionar las eras como una forma de diálogo. No es antes de Cristo o después de Cristo, sino que ahora se dice antes de la era común y en la era común, como propiciando el diálogo interreligioso. ¿Interreligioso? Porque es con los... Entonces, como les decía, yo elijo la versión de Papías, pero también hay muchos que lo ubican a Marcos en un ambiente rural, en Palestina, y que más o menos habría escrito en el año 70. Bien. ¿Para quién escribió? Bueno, también
el hecho de que él escribiera en Roma nos delata que él está escribiendo para gente que es rechazada, perseguida, y lo hace para alentar a la gente a vivir el reino de Dios, para poder pasar este momento de tribulación. O sea que él, a quienes les escribe, acá vemos para quienes, pero a los que les escribe es a seguidores de Jesús que están sufriendo, que son la mayoría paganos, seguidores de Jesús. Por eso también en el Evangelio hay como huellas, ¿vieron? O sea, cuando uno hace un estudio más profundo, bíblico, va encontrando huellas en el libro que le va diciendo cosas. Cada vez que él explica demasiado, es porque el que lo escucha no es un judío. Entonces él le tiene que explicar las costumbres judías. Y por eso podemos llegar a comprender que la comunidad de Marcos no eran judíos. Bien. Seguimos con cómo escribe, y esto es lo que recién le decía. Por ejemplo, usa latinismos. Usa latinismos porque hay romanos, hay gente que habla en latín, no en arameo. Entonces, la palabra legión es una de las huellas, denario, centurión, o sea, se nota un ambiente distinto en este evangelio comparado con los demás. El lenguaje es sencillo, el griego es bastante cortante y simple, tanto que siempre fue como despreciado Marcos, ¿no? Sí. Inclusive se creía que el primero en escribir fue los evangelios, porque no hay dudas de que Pablo fue el primer escritor cristiano, pero se pensaba que el evangelio de Mateo era anterior al de Marcos, por esta forma tan brusca que tiene de decir las cosas, pero no, es la manera que él eligió escribir. El griego, como ahí dice, no es un griego como el de Lucas, florido, una literatura rica, ¿no? Es como, algunos dicen que parece que fuera un periodista, que dice las cosas así como los hechos, pero no como un relato armado con otro tipo de recursos literarios. Y otra de las características es que en Marcos no hay discursos, o hay algunos, pero no como en el caso de Mateo, donde Jesús dice 5 discursos. En cambio acá la mayoría son relatos. Él nos quiere contar las cosas que pasaron. Entonces, ya sabemos quién era, cómo escribe. Acá estos son unos detalles que quise traerles para disfrutar más el texto, de los recursos literarios que él usa, ¿no? Las inclusiones e intercalaciones. No sé cuánto estudio bíblico tendrán algunos, pero eventualmente creo que hay una aplicación que pueden levantar la mano, si se están aburriendo, me frenan. Pero la inclusión es un recurso literario hebreo, de la literatura hebrea, que lo que hace es poner casi las mismas palabras al principio y al final del texto como encuadrando. Nos da un marco, nos encuadra el texto y lo más importante está en el medio. Por ejemplo, una que seguro que se acuerdan, que es la famosa historia de la hemorroísa y la hija de Jairo. Seguro que se deben acordar, ¿no? Aquella que lo interrumpe, porque Jairo lo va a ver a Jesús y aparece esta mujer en escena que le toca los flecos, se cura y después Jesús va a la casa de Jairo. Entonces ahí en el segundo ejemplo, ven cómo el capítulo 5 empieza con Jairo, en el medio la mujer y después otra vez el tema de Jairo. O el que sigue, ese otro ejemplo que empieza en el capítulo 8,
esa inclusión, en realidad lo que nos está mostrando es una de las secciones del libro. Empieza con un ciego, con una curación de un ciego, y termina con una curación de un ciego. Pero en el medio hay enseñanzas y el tema de los anuncios de la pasión. Bien, creo que algo más puse de esto del... sí, el tema del narrador. Bueno, este es un tema. Ahora parece ser que los catedráticos y estudiosos de la Biblia están súper entusiasmados con Marcos, que era la pequeña Cenicienta, pero ahora resulta que le descubren cosas que al principio no habían reparado por esto de que justamente parecía cortado con una tijera, como escribe, ¿no? Así, bom, 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 y nada elegante. Pero hay algo misterioso en este tema del narrador y el lector. Por un lado, el que escribe, o sea, cuando uno lee, el narrador que está en el texto, es testigo de lo que Jesús hizo. Pero en realidad, el Marcos, el que lo escribió, el Marcos evangelista, es de la segunda generación de los seguidores de Jesús. Fíjense el año, si es en el 64 y Jesús murió alrededor del 30, no estuvo caminando con Jesús. Claro. Pero él lo presenta, o sea, él lo narra como que fue testigo ocular, exactamente. Distinto a lo que hace Lucas, que de entrada dice que él no fue testigo ocular, que él recogió lo que le contaron y lo que investigó. Otra de las cosas es que este narrador parece que es alguien que tiene alguna precisa, una información privilegiada. Él sabe cosas que los demás no saben. Incluso conoce eventos que algunos discípulos no estuvieron presentes. Y lo más notable es que el lector se hace como cómplice, o sea, Marcos lo busca al lector como cómplice y le va contando cosas antes de tiempo. Algunos lo grafican como si fuera una obra de teatro, que el narrador nos va poniendo en el escenario, o sea, que tiene una complicidad con el espectador y le va narrando una obra de teatro. Por ejemplo, hay uno de los casos, que es lo que nos vamos a dedicar más hoy, que es el capítulo primero, la primerísima parte, que ya en el versículo 1 nos dice que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios. O sea, en el primer versículo ya nos dijo lo que nos quiere contar. Eso es el Evangelio. Vamos a leerlo, como dice. A ver, yo lo voy a buscar. Discúlpenme, ¿no? Pero esto de trabajar en la casa de uno, salen las cosas por todos lados. Pero a ver. Marcos 1:1. Si lo quieren ir buscando alguno también. Dice así. Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Este versículo 1:1 es el título, se llama título. Y nos cuenta, ahora vamos a ver con las estructuras, cuál es el objetivo de Marcos. Que nosotros no tengamos dudas de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Seguimos, Graciela. Creo que vamos con y el secreto mesiánico. Esto lo vamos a ver con algunas de las narraciones en otros encuentros, porque mucho se ha hablado, como nadie entiende por qué a cada rato dice no cuenten nada, no cuenten nada, causó mucha intriga en los estudiosos, pero al día de hoy, en realidad, se le quitó tanta importancia al secreto mesiánico, aunque todo el mundo habla de él,
Porque el fundamento sería que en realidad Jesús quería que las cosas se fueran cumpliendo por la voluntad del Padre. O sea, siguiendo el plan del Padre. Por eso no quería que supieran de antemano que Él era el Mesías, que se revelara que Él era el Mesías que tanto esperaba el pueblo de Israel. O sea, el pueblo de Israel hace rato que lo estaba esperando. Ya vamos a ver que Isaías, el segundo Isaías, habla de la buena noticia, así que estamos hablando de algo que es ancestral en este pueblo y que es fundamental en una teocracia como era el pueblo de Israel. Entonces, el secreto mesiánico lo aplica él ante algunas curaciones, en los exorcismos no cuentes nada, a veces los reta a los discípulos, y también él hace una diferencia entre los discípulos y los otros, por eso cuando le revela algo a sus seguidores más cercanos, les pide que no lo cuenten. Ya lo tendrán en la cabeza esto, ¿no? Me imagino, pero bueno, es lindo volverlo a comentar. Entonces, ahora vamos a ver las posibles estructuras. Algunos lo ven como un viaje relatado por un periodista, donde hay una preparación, que es este capítulo primero, donde nos habla de que viene el reino, está el bautismo, para después empezar la primera etapa del camino, que es cuando comienza la misión, o sea, después del bautismo, llamando a sus discípulos. Y algo que también vamos a ver después, está este tema de las controversias. Cuando él empieza a vivir en comunidad y a participar, los primeros que se oponen son los fariseos. Sigue el viaje, Jesús se manifiesta como el Mesías. Yo no voy a hacer mucho hincapié acá en los capítulos porque me voy a frenar más en otras estructuras que son más gráficas. Pero bueno, se manifiesta como Mesías, le empieza a hablar a los discípulos, ellos no entienden, así que acá los que no comprenden son ellos, sus propios compañeros de viaje. De allí va a Jerusalén. Cuando salió de Galilea, arrancan para Jerusalén. En Jerusalén está el templo y están las autoridades y ya sabemos lo que pasa. No lo aceptan, para terminar después en la cuarta etapa, que es cuando Jesús se revela como el Hijo de Dios en la cruz, y termina el Evangelio con el sepulcro vacío. Bien, tenemos otra, esta es un itinerario. Lo peculiar de esto, que hay un inicio del ministerio en Galilea, como decíamos. O sea, un prólogo, que ya les hablé y ahora lo vamos a leer con detenimiento, pero en el ministerio en Galilea, tanto al principio como el más tardío, y después, cuando Jesús extiende su ministerio, ¿qué quiere decir esto? Que sale de Galilea y va a otros lugares paganos, como del otro lado del Jordán. Entonces, estos tienen una peculiaridad. Empiezan con un sumario. Yo voy a leer uno ahora, para los que no están acostumbrados a hablar en estos términos bíblicos y ver qué es un sumario. Dice así: después que Juan fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia, o sea, eso es un sumario. Nos pone en el momento contando lo que viene pasando. Ahora voy a ir a 3:7, por ejemplo. Capítulo 3:7 dice: Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar y lo siguió mucha gente de Galilea. O sea, nos pone en escena un sumario y nos dice, por ejemplo, en uno,
que está llamando a los discípulos, hay como un llamamiento. Nos habla de los 12, y sin embargo, en la otra sección, el Mesías en Jerusalén, el Mesías en su camino a Jerusalén, es lo que yo les decía, que empieza con el relato de una curación del ciego y termina con el relato de otra curación de ciego. Esa es lo que le enmarca a ese camino. Después, el Mesías en Jerusalén, como vimos antes, pasión y muerte. Bueno, me apuro un poquito, total, después pueden leer más del apunte. Porque quiero ver esto que es más gráfico. 3 pilares tiene el Evangelio este. ¿Qué son esos 3 pilares? Son 3 momentos específicos donde el texto nos revela la identidad de Jesús. En el bautismo vamos a escuchar a Juan el Bautista, que dice, disculpen. Oiga, perdón, pero nos dice Juan el Bautista, detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Luego, en 1:11, es el Padre el que nos dice, tú eres mi hijo muy querido. Tú eres mi hijo muy querido. Entonces, en el bautismo tenemos a Juan y al Padre, la voz del Padre, que nos dicen quién es Jesús. Después, en Cesarea de Filipos, en el relato de la transfiguración, tenemos también al Padre, en 9:7, que nos va a decir, este es mi hijo amado, escúchenlo. No lo estoy leyendo, lo estoy parafraseando, lo estoy diciendo de memoria, pero puedo no ser justa con las palabras, pero es para ubicarnos. Ah, qué bien, Graciela, muy bien. Este es mi hijo muy querido, escúchenlo. En el capítulo 8, es Pedro el que nos va a decir quién es Jesús. En el 8, 29, 30, que esa es la gran división del libro, va a ser Pedro el que diga, lo vamos a leer bien, miren, lo voy a leer de acá, y ustedes, tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él. Pero ahí es donde Pedro dice, tú eres el Mesías. Y entonces estábamos en el bautismo, en Cesarea de Filipos, y en la pasión, que ¿quiénes son? Es el sumo sacerdote, en el 14:61. A ver, ¿quién lo encuentra primero? 14:61. Acá estoy, que dice, el sumo sacerdote le interrogó nuevamente, ¿eres el Mesías, el Hijo del Dios bendito? ¿Eres el Mesías, el Hijo del Dios bendito? Y en el 15:39 es el centurión el que dice, 15:39, al verlo expirar así, el centurión que estaba frente a él exclamó, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Entonces, son 3 pilares dentro del libro que nos revelan la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Ese es otro tipo de estructura. Seguimos con la siguiente, que es una lectura circular de Marcos. Bien, a ver.
dijimos que empieza en Galilea, que van caminando a Jerusalén y después vuelven a Galilea. En el relato 1 nos van diciendo, o sea, son como 3 historias dentro del mismo libro, ¿sí? Una primera historia que nos va hablando de quién es Jesús. Un segundo relato es cuando ya están yendo para Jerusalén. Jesús es cuando le hace los 3 anuncios de la pasión, le dice que va a sufrir. Entonces, ahí ya ven qué va a ocurrir con Jesús en Jerusalén. Y el tercer relato es el del final del libro, que dice que Jesús volverá en su gloria como Hijo de Dios, Hijo de hombre. ¿Por qué es un relato circular? Porque al finalizar este libro tiene 2 finales. Tiene el final de Marcos y tiene un apéndice. Las Biblias mismas dicen que es apéndice, no hay que horrorizarse por esto, para los que no hayan estudiado mucho, pero a veces en los textos bíblicos quienes copian o la misma comunidad corrige el primer escrito. Y en este caso, ¿qué pasaba? Les voy a leer cómo termina el libro y ahora van a ver que es necesario un apéndice, porque muchos no comprenden. Voy a leer desde el versículo 5, que dice así: al entrar al sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha, vestido con una túnica blanca. Ellas quedaron sorprendidas, pero él les dijo: no teman, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. Vayan ahora a decir a sus discípulos y a Pedro que él irá antes que ustedes a Galilea. Allí lo verán, como él se lo había dicho. Ellas salieron corriendo del sepulcro porque estaban temblando y fuera de sí, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Este es el final de Marcos. ¿Qué parte esto lo vamos a ver más en detalle en otro momento, pero qué parte nos interesa a nosotros? Que los manda a Galilea, por eso se habla de una lectura circular. O sea, salieron de Galilea, caminaron con él, vieron qué hacía, vieron cómo anunciaba el reino, lo vieron sufrir, morir. Las mujeres encontraron el sepulcro vacío y les dijo: vayan a Galilea. Entonces, en esta lectura, de esta forma, estas son flechitas que intenté hacer, no sé si se ven bien, los manda otra vez al principio. ¿Qué significaría esto? Que la vida del cristiano, como nos la cuenta Marcos, es siempre un volver a empezar, otra vez a Galilea. Vivimos todo esto con el Señor y no terminamos de entender. Volvemos a Galilea y volvemos a transitar con el Señor. Esta es una linda manera de, conociendo esto, al leer el libro, ir caminando con el Señor de nuevo para hacer este aprendizaje. Bien. ¿Vamos bien? ¿Sí? Nadie está gritando, así que sigo. Bueno, entonces en Marcos, el primer evangelista, el que crea el género literario llamado evangelio, nos presenta a Galilea como el lugar del encuentro donde Jesús hace los milagros, donde come en la casa de Pedro, donde encuentra a sus discípulos, que son su nueva familia. En Galilea se va a manifestar, los manda a Galilea, ¿para qué? Para encontrarse allá. Y es de Galilea de donde saldrá la misión hacia otras naciones, los gentiles, los paganos,
los que no son judíos. O sea que Galilea es el vergel. Y entonces yo puse unas fotitos de Galilea para que veamos, nos ubiquemos geográficamente también. Entonces, esa es la foto de la sinagoga de Cafarnaúm. Ahí es donde Jesús toma el libro de Isaías, ¿se acuerdan de ese relato? Y en mí se cumple. Bueno, la parte que se ve más oscurita abajo son los restos arqueológicos de aquella sinagoga en la que estuvo Jesús, y la parte de arriba, que la llaman la sinagoga blanca, es la reconstrucción. Sobre el mismo lugar sagrado se construyó otra sinagoga, que hoy tampoco está. Bien, después hay unas fotos de Cafarnaúm. Estos son es el sitio arqueológico de Cafarnaúm. Por ahí, por esas casas andaba Jesús. No sabemos bien cuál era la casa de la suegra de Pedro, pero la tradición ubica en ese, hay un templo hecho arriba de lo que se supone es el sitio de la casa de Pedro. Ahora vamos a ver otra foto que está tomada dentro de la iglesia, donde hay unos vidrios que abajo se ve la casita. Pero también es un lugar de agua, que es muy apreciada en un país con la geografía como la de la Tierra Santa. Entonces tenemos el lago de Genesaret o Mar de Galilea, con vegetación parecida a la nuestra, de Misiones, hay muchas santarritas, y esta es una foto del monte de las bienaventuranzas, ya que el domingo pasado las escuchamos. En ese ambiente se movían, ahí Jesús les enseñaba. Pero también tenemos el tema de Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén? Jerusalén es el lugar del conflicto. Entonces, ahí es donde es el lugar de la oración, donde está el templo, pero también están las autoridades. Ahí es donde a Jesús no lo reciben bien. Los enemigos que están en Jerusalén, que son los escribas y los fariseos, lo van a buscar a Galilea, y en definitiva en Jerusalén es donde se define la pasión del Señor, la muerte en cruz. Así que en el texto se le da importancia, además de lo que significan los lugares. Cuando rezamos con Marcos, con el libro de Marcos, tenemos que tener en cuenta estas claves de lectura. Bien, hicimos con otra estructura, pero ¿cómo estoy hoy con las estructuras? No, tengo unas fotitos primero. Bueno, bien, vamos a ver unas fotitos de Jerusalén, así aflojamos un poco. Bueno, esta foto es en el lugar donde estaba el templo, lo que se llama el Temple Mount o el monte del templo, ¿sí? Ahí esas explanadas son alrededor de la mezquita. Ahora está la mezquita de la Roca, la de la cúpula dorada. Esta otra parte, ahí hay otra mezquita que es más importante que la de la cúpula dorada, pero esta parte de aquí afuera es lo que era la ciudad de David, la Jerusalén de la época de David. Ahí se ven unos cuantos bloques de aquella época. Entonces, para ubicarnos. Y por último, también les puse esta foto porque nos habla de la importancia de Jerusalén. Esas como 3 puertas que están selladas, es la puerta dorada. Esa es la puerta que los judíos siguen pensando que son las puertas que se van a abrir para la entrada triunfal del Mesías, y que entonces todos los muertos van a resucitar y entrar en Jerusalén con él. Esas puertas nunca se abrieron porque siguen esperando al Mesías. ¿Bien? Bueno, un poquito de historia también, porque para conocer los libros de las Sagradas Escrituras
no tenemos que olvidarnos de conocer más o menos el contexto histórico, el geográfico. Así que en Marcos es notable que haga de esa Galilea, que un Galileo no vale nada porque es un campesino, lo hace el lugar de la revelación. Y Jerusalén, la poderosa, donde está todo el poder religioso y político, porque están también las autoridades romanas, ese lugar, sin embargo, va a ser el lugar del rechazo. Ahí hay otra cosa para tener en cuenta cuando analizamos los libros. Bien, ahora vamos a ver el Evangelio desde el punto de vista narrativo. Espero que no se haya dormido nadie, yo no los veo bien porque tengo la pantalla, pero cualquier cosa abran el micrófono y pidan auxilio. Bueno, porque esto es muy raro de estar hablando así con una pantalla, pero bueno, vamos, espero que estemos bien. Vamos a ver el lado narrativo. ¿Qué es la narración? Marguerat, que es un estudioso, cuyo libro, uno de sus libros se llama Cómo leer los relatos bíblicos, nos dice que el procedimiento de la superposición, así lo llama él, suelda dos tramas y reaviva la acción para crear la sorpresa del lector. Entonces, ¿qué es una trama narrativa? Es como un cuento. Hay una situación inicial, hay un nudo, una complicación en el cuento, en cualquier cuento. Después hay algo, una transformación. Ahí se produce algo, el clímax, que produce la transformación. Después viene el desenlace, quiere decir que la complicación se soluciona o tiene un desenlace y termina el cuento. El Evangelio, según San Marcos, tendría dos espacios de ese tipo, donde la superposición es el capítulo 8, versículo 30, cuando Pedro dice, tú eres el Mesías. Entonces, vamos a verlo ahora. Empieza el libro con el anuncio de la venida de Jesús. Él proclama el reino, visita otros pueblos en Galilea, después sale de Galilea y empieza la confrontación con los judíos, para luego venir la confesión de Pedro. A partir de esta confesión viene la segunda parte, donde parte justamente de esta juxtaposición, donde terminó la otra, empieza esta, con la confesión de Pedro, que así se la llama técnicamente. Jesús proclama lo que estábamos hablando, las tres anuncios de la pasión, lo que va a sufrir, llega la actividad en Jerusalén, donde ya todo se pone, hay un clic que les permite, con la confrontación de los judíos, que se llegue a la pasión, para que luego termine el desenlace con la pasión y termina con la confesión de frente al sepulcro vacío, lo que leímos antes del centurión. Ahora lo vamos a ver como plan de libro, y si tienen las Biblias me gustaría que busquen el primer capítulo, que es importantísimo. O sea, esto que se decía que Marcos era un pobre hombre que escribió así nomás, no es así. Él, los estudiosos estaban deslumbrados por el Evangelio según San Mateo, que es como una catequesis. Pero Marcos, en el primer versículo, como lo leí antes, ya nos dice todo lo que nos quiere decir. Y después va a usar todo el libro para ir mostrándonos eso. Entonces, cuando él dice, comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Va a terminar, o sea, tiene dos partes, como les puse ahí, primera y segunda parte. La primera parte termina con la confesión de Pedro. Es el Mesías.
La segunda parte comienza ahí, que es lo que habíamos visto cuando lo pensábamos como dos cuentitos, digamos, que se entrelazan, o sea, la yuxtaposición narrativa, hablando en términos más propios, comienza a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir. Y termina con la confesión del centurión. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Fíjense cómo usa toda una primera parte y una segunda parte para que nosotros comprendamos que Jesús es el Mesías y es el Hijo de Dios. También en este plan está el tema de el hijo amado. En el capítulo 9, versículo 7, que estamos ahí en la transfiguración, Dios le dice a los hombres, este es mi hijo amado. Ya se lo había dicho, como yo les leí hoy, en el bautismo, la voz que se escuchó, tú eres mi hijo amado. Y el centurión, que les dice a todos, este hombre es el Hijo de Dios. Entonces, todo el plan de este libro es decirnos que es el Mesías, el Hijo de Dios. Bien. Y con respecto, a ver cómo estamos de horario, venimos bien. Con respecto al tema del Evangelio, nos tenemos que ubicar en el tiempo de Marcos. ¿Qué pensaba la gente en ese tiempo? Los judíos sabían las escrituras de memoria, no porque todos las leyeran, sino porque se proclamaban, porque eran pocos los que estaban capacitados para leer, y están estos recursos literarios como lo son las inclusiones, de las que ya hablamos, la repetición de las palabras, que ayudaba a la gente que escuchaba que incorporara el texto. Pensemos que todas las reuniones eran lecturas de las escrituras. Entonces, a Isaías lo tenían todos muy bien conocido, el gran profeta, ¿cómo no conocerlo? Entonces, en 3 oportunidades, Isaías nos habla de la buena noticia. A ver si alguien quiere leer cada una, así no hablo tanto yo. ¿Quién quiere leer Hay 3, Isaías 49, 52:7 y 61:1. ¿Leo la primera? Dale. Sí, te escuchamos. Súbete a una montaña elevada. ¿Tú qué? ¿Empiezo otra vez? ¿Hola? ¿Hola? Sí, te escucho. Sí, te escuchamos. Súbete a una montaña elevada, tú que llevas la buena noticiación. Levanta con fuerza tu voz, tú que llevas la buena noticia a Jerusalén. Levántala sin temor, di a las ciudades de Judá, aquí está su Dios. Leo la segunda. La buena noticia es que en la ciudad de Jerusalén está tu Dios. Sabemos nosotros que el templo es la morada de Dios. Entonces, ahí ya tenemos un primer aproximación a qué es la buena noticia, que está el Dios de Jerusalén, el Dios de Israel en Jerusalén. ¿Alguien que lea Isaías 52? Qué hermosos son sobre las montañas los pasos del que trae la buena noticia, del que proclama la paz, del que anuncia la felicidad, del que proclama la salvación, y dice a Sión, tu Dios reina. Gracias.
Entonces, en este texto Isaías, estamos en el segundo Isaías, nos dice que la buena noticia nos trae la paz, la felicidad, y nos dice que Dios reina. Dios reina. Vamos acostumbrando al oído al reino de Dios, Dios reina. Esa es la buena noticia. Y en Isaías 61, que lo lee Graciela. Marta creo que lo quería leer, a ver. Ah, bueno, Marta. Bueno, leo. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a vendar los corazones heridos, a proclamar la liberación de los cautivos y la libertad a los prisioneros. Gracias, Marta. Entonces, acá Isaías nos está diciendo que la buena noticia le va a llegar a los pobres y le va a dar libertad a los prisioneros y va a calmar, vendar los corazones heridos. Entonces, esto es lo que está en la comunidad del siglo I, en la cabeza de qué es la buena noticia. Pero queremos ver que Pablo también habla de la buena noticia en sus escritos, y él dice que la buena noticia, el Evangelio, la buena noticia que él transmite, es sobre la resurrección de Jesús y el establecimiento de su reino mesiánico a través del Espíritu. Pablo anuncia, es un anuncio querigmático, que Jesús vino, murió, la resurrección y quedó el reino mesiánico. Pero Marcos está viviendo en un mundo, como dijimos antes, convulsionado, con gente que es perseguida, con gente que en Roma está sufriendo. Entonces, cuando él hable de la buena noticia, como dice aquí, voy a leer un poquitito del libro, hasta el versículo 14, dice así: comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Como está escrito en el libro del profeta Isaías, el mismo Marcos nos los dice: mira, yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararse el camino. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Así se presentó Juan el Bautista en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Toda la gente de Judea y de todos los habitantes de Jerusalén acudían a él y se hacían bautizar en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido con una piel de camello y un cinturón de cuero, y se alimentaba con langostas y miel, y predicaba diciendo: detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar las sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu. En aquellos días Jesús llegó desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y al salir del agua vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz desde el cielo dijo: tú eres mi Hijo muy querido, en ti tengo puesta toda mi predilección. Enseguida el Espíritu lo llevó al desierto, donde estuvo 40 días y fue tentado por Satanás. Vivía entre las fieras y los ángeles lo servían. Después que Juan fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Conviértanse y crean en la buena noticia. Entonces, Marcos nos está
mostrando que hay un mundo, el su mundo, es necesaria una conversión. La buena noticia es un mensaje de liberación de un cautiverio, sea el cautiverio de los romanos, o sea el cautiverio que están controlados por el mal. Conviértanse de sus pecados, ¿sí? O sea, nos presenta a un Jesús liberador. Viene a liberarlos. Acuérdense lo que leímos de Isaías. La liberación llega porque una etapa nueva amanece en la que el gobierno de Dios de Israel está usurpado y tomando el lugar del régimen esclavista de Satanás y de lo demoníaco en general. O sea, todo está mal en ese momento. Está en crisis. Reina el mal, pero ahora viene el reino de Dios. Dios va a gobernar. Esta es la buena noticia. El anuncio de la buena noticia, y así la liberación, es en sí mismo un trabajo de un agente de Dios, de un ungido. ¿Quién va a anunciar la buena noticia? El Mesías. Entonces, por eso acá dice, Jesús se dirigió a Galilea, allí proclamaba la buena noticia, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. Pero esa buena noticia necesita la conversión. Esto es el mundo de Marcos. Entonces, ¿qué nos quiso decir con esta primera parte? Marcos nos quiere decir que él no solo nos va a contar que Jesús, el concepto de buena noticia que decíamos de Pablo, qué es lo que pasó, sino cómo pasó, cómo ocurrieron las cosas. Hagamos de cuenta que somos Marcos y que dice, ustedes creen las básicas buenas noticias sobre Jesús. Cómo Dios lo resucitó de entre los muertos y le reveló que era el Mesías e Hijo de Dios. Ahora yo les voy a contar cómo Jesús anticipó su reino mesiánico post-resurrección a través de sus enseñanzas y actividades, incluyendo su muerte en la cruz. En otras palabras, yo les voy a comentar cómo pasó todo. Por eso es el comienzo de la buena noticia, ¿sí? La intención de Marcos no es solo transmitir datos, sino destacar el verdadero camino del discipulado, que el servicio en su vida terrena da como modelo, pero que solo lleva a compartir su vida redimida. En este sentido, la narrativa de Marcos es el comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Bueno, todo esto ha sido la introducción a Marcos, que fue bastante teórica hoy, pero necesitamos, para poder interpretar los textos, que eso es lo que vamos a hacer en los próximos encuentros, vamos a ir directamente al texto, tenemos que saber cómo era ese mundo, qué estaba pasando. Una de las cosas importantes en los evangelios, en los 4, es saber quién los escribe y para quién los escribe, para comprender por qué dicen lo que dicen. Por eso hay 4 evangelios, porque están destinados a distintas comunidades y cada uno de los evangelistas le contó a esas comunidades lo que ellos necesitaban saber de Jesús. ¿Sí? Por eso a esta comunidad que está perseguida, de entrada les dice que viene la liberación. La liberación que trae el Mesías, el Hijo de Dios. Pueden abrir los micrófonos, tenemos unos minutitos, y no sé si quieren preguntar o decir algo, o algo que les llamó la atención.
de estos temas. Es bastante literario lo que vimos hoy, pero bueno. Yo quería hacer una pregunta, no sé, quizás ya lo han comentado y yo no tengo mucha idea de la dinámica de los encuentros, pero quisiera saber si de acá a la semana que viene, leyendo, releyendo el material que surge alguna duda, la hacemos para el encuentro próximo o por ahí te escribimos, no sé. Sí, escriban directamente, escriban porque la próxima vamos a entrar con algunos textos. Con otro tema, claro. En realidad la idea nuestra es tocar el tema de los exorcismos, por esto de que el texto dice que hay que convertirse. ¿De qué hay que convertirse? De lo malo. Claro. Entonces, es una liberación en ese sentido. Ubiquémonos Roma, ubiquémonos la persecución de los seguidores de Cristo, o sea, si nosotros estuviéramos viviendo en ese momento, ahí pensaríamos que el que reina es el demonio, porque al final, si siguen a los seguidores de Cristo, entonces en el libro hay curaciones que se presentan como eso, como exorcismos, como liberación del mal, no del diablo con la cola pinchuda, sino del mal que somete al hombre. Entonces, ese va a ser el tema de la próxima, pero todas las dudas, esta noche, ahora, cuando terminamos acá, vamos a subir esto a Classroom, y en Classroom ya está listo para salir. Al Facebook, no sé si voy a poder hacerlo antes de las 9:30 de la noche, porque tengo una familia que quiere cenar también. Entonces yo le diría que a las 10 de la noche, porque si no después me comprometo y me pongo mal, a las 10 de la noche van a tener en Classroom, en Facebook subidos los archivos. Tranqui, que también cenamos, ¿eh? También tengo que lavar los platos. Pero así las dudas que tengan las pueden ir planteando en la semana y las charlamos o les contestamos para poder aprovechar más esta horita y cuarto de Zoom que tenemos, la próxima. La verdad que fue todo muy claro, Ana María, no tengo ninguna duda. Bueno, gracias, Claudia. Y me encantó toda la explicación de las estructuras y de los pilares y demás, como para poder, y el objetivo que tenía Marcos, para poder leerlo de otra manera. Bueno, gracias. No, de nada, contrario. Matías, ¿habías subido la mano vos también? No. No, se ve que no. Ah, no. Salió. Matías. Sí, a ver acá en los mensajes si alguien quiso preguntar algo. La presentación, acá alguien me pregunta, sí, se las vamos a dar. Sí. Todo lo que vimos recién se los enviamos, y también en Word, con un poquito más de lo que yo dije. Ya está. Bueno, yo te libero, Ana María, te libero. Bueno, no, queremos ser puntuales porque yo tengo un problemita con cambio de computadoras en casa y justo entro medio justo, pero sabemos que las pantallas cansan y en 1 hora y cuarto creo que está bien, pero si no tienen ninguna inquietud, ya nos estamos saludando para el próximo miércoles, si Dios quiere. Sí. Bárbaro. Gracias. Chao. Miércoles. Chao. Muchas bendiciones. Gracias. Gracias, Marcelo. Igualmente para todos. Y buen descanso. Gracias. Muchas bendiciones para todas. Gracias, bendiciones. Buena comida, Ana María. Que se queden conformes tu familia de la comida. Bueno, chao, hasta luego. Gracias. Chao, gracias. Chao. Chao, muchas gracias, muchas bendiciones. Bueno, voy a empezar con la berenjena porque después haré lo otro. Bueno,
Acá Casa Betania estaba preguntando la dirección de mail, es e.pastoral.biblica@gmail.com. Igual también pueden escribir en la plataforma Classroom. Bueno, gracias a todos. Gracias.